Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Carla, tengo 40 años y lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que las palabras de mi esposo en una entrevista de trabajo terminarían revelando la verdad más dolorosa y al mismo tiempo convirtiéndose en mi mayor venganza. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando recibí una llamada que me heló la sangre. Era Ricardo Fuentes, el director de Recursos Humanos de Grupo Empresarial Monterrey, una de las compañías más importantes del norte del país. Su voz sonaba incómoda, casi avergonzada, cuando dijo las palabras que se me quedaron grabadas para siempre. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo delicado, algo que había ocurrido durante la entrevista de trabajo de mi esposo, Tomás Mendoza. Esa misma mañana, yo no entendía nada. Tomás había salido temprano de casa, emocionado porque finalmente tendría la oportunidad de trabajar en una empresa seria, después de meses de estar desempleado. Yo lo había apoyado en todo. Había revisado su currículum con él la noche anterior, le había planchado su mejor camisa, le había preparado un desayuno especial para que tuviera energía. Incluso le presté dinero de mis ahorros para que pudiera pagar el estacionamiento y tomar un taxi de regreso si era necesario. Ricardo carraspeó al otro lado de la línea y me preguntó si podíamos reunirnos en persona. Había algo en su tono que me inquietó profundamente. Le dije que sí, que podía ir a su oficina esa misma tarde. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. No sabía qué esperar, pero una parte de mí ya presentía que algo estaba terriblemente mal. Me cambié de ropa rápidamente, me puse un traje sastre negro que siempre me daba confianza y conduje hasta las oficinas de Grupo Empresarial Monterrey. Durante todo el camino, mi mente no dejaba de dar vueltas tratando de imaginar qué podría haber pasado. ¿Tomás habría dicho algo inapropiado? ¿Habría mentido en su currículum? ¿Se habría comportado de manera extraña? Cuando llegué a la recepción del edificio corporativo, una torre de cristal y acero de 20 pisos en el corazón de la zona empresarial, me sentí pequeña. La recepcionista me indicó que subiera al piso 15, donde me esperaba el señor Fuentes. El elevador subió lentamente, y con cada piso que pasaba, mi ansiedad crecía. Finalmente llegué a una elegante sala de juntas con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Ricardo Fuentes me esperaba sentado en la cabecera de una mesa de caoba pulida. Era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso perfectamente peinado y traje impecable. Su expresión era seria, pero había algo de compasión en sus ojos. Me invitó a sentarme y me ofreció café, que rechacé porque mi estómago estaba hecho un nudo. Entonces, sin más preámbulos, Ricardo me miró directamente a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que durante la entrevista de Tomás, cuando le preguntaron por qué había decidido casarse conmigo, mi esposo había respondido con una frase que me destrozó el alma. Tomás había dicho, con toda naturalidad, que vino por compromiso, que yo había quedado embarazada y que él no tuvo más opción que casarse conmigo, que en realidad nunca me había amado de verdad, pero que era un hombre de palabra y no iba a abandonar a su hijo. Sentí como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies. No podía respirar. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza una y otra vez. Vino por compromiso. Vino por compromiso. Yo había creído durante todos estos años que Tomás me amaba, que nuestra familia era real, que habíamos construido algo genuino juntos, y ahora me enteraba de que todo había sido una mentira, una obligación, un sacrificio que él había tenido que hacer. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Ricardo me pasó una caja de pañuelos desechables y esperó en silencio a que yo pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Pero eso no fue todo. Ricardo continuó hablando, y lo que dijo después cambió todo. Me explicó que después de que Tomás dijera esas palabras tan hirientes, él había intervenido. Le había preguntado a Tomás si sabía quién era yo realmente,
Si tenía idea de a quién estaba describiendo de esa manera tan despectiva, Tomás, confundido, había respondido que yo era solo una maestra de primaria, que trabajaba en una escuela pública del centro de la ciudad, que ganaba un salario modesto y que básicamente dependía económicamente de él, aunque en ese momento él estuviera desempleado. Ricardo entonces había sonreído con ironía y había soltado la bomba. Le había dicho a Tomás algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Le había dicho, mirándolo fijamente, que yo, Carla Salinas de Mendoza, no era una simple maestra, que yo era la heredera principal de Grupo Empresarial Monterrey, la empresa donde él estaba siendo entrevistado, que yo era la sobrina favorita del fundador, don Esteban Salinas, quien había fallecido hacía 3 años y me había dejado el 51% de las acciones de la compañía, que yo era técnicamente la dueña mayoritaria y presidenta del Consejo de Accionistas, y que había sido yo quien personalmente había recomendado a Tomás para esa posición, pensando que finalmente podría ayudar a mi esposo a tener un trabajo digno en una empresa que yo misma dirigía desde las sombras. Ricardo me contó que Tomás se había quedado completamente pálido al escuchar esto, que había tartamudeado, había intentado retractarse de sus palabras, había tratado de explicar que había sido un malentendido, que en realidad sí me amaba, pero era demasiado tarde. Ricardo le había dicho con voz firme y fría que la entrevista había terminado, que Grupo Empresarial Monterrey no contrataba a personas que faltaban al respeto a la presidenta del consejo y que podía retirarse. Tomás había salido de esa oficina humillado, destruido, probablemente sin entender completamente lo que acababa de perder. Yo me quedé sentada en esa sala de juntas durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Ricardo se disculpó por haberme dado esas noticias de manera tan directa, pero me dijo que sentía que yo tenía derecho a saber la verdad. Me explicó que él me conocía desde hacía años, desde que mi tío Esteban me había presentado en la empresa cuando yo tenía 25 años, que había visto cómo yo había trabajado discretamente en varios proyectos importantes, cómo había preferido mantener un perfil bajo y seguir con mi trabajo como maestra, porque era mi verdadera pasión, mientras manejaba los asuntos de la empresa en reuniones privadas y juntas directivas a las que asistía con seudónimo para evitar que mi vida personal se viera afectada por mi posición económica. Finalmente logré articular palabras. Le pregunté a Ricardo si podía ver la grabación de la entrevista. En Grupo Empresarial Monterrey, todas las entrevistas importantes se grababan con el consentimiento de los candidatos para fines de evaluación y protección legal. Ricardo dudó por un momento, pero luego asintió. Sacó su laptop, la colocó frente a mí y reprodujo el video. Ver a Tomás sentado en esa misma sala de juntas, con su camisa planchada que yo le había preparado, respondiendo con tanta frialdad y desprecio sobre nuestro matrimonio, fue como recibir una puñalada en el corazón una y otra vez. Lo escuché decir con sus propias palabras que había venido por compromiso, que yo había sido un error, que nuestro hijo había sido una trampa, que él en realidad había estado enamorado de otra mujer, una compañera de su antigua empresa, pero que había tenido que dejarla ir porque yo había quedado embarazada y su familia lo había presionado para que hiciera lo correcto. Cuando el video terminó, cerré la laptop con cuidado y me quedé mirando mis manos. Eran las mismas manos que habían cocinado para él durante 15 años, que habían cuidado de nuestro hijo Sebastián, que habían trabajado dobles turnos dando clases particulares para ayudar con los gastos de la casa, cuando Tomás perdía empleos una y otra vez. Las mismas manos que habían firmado cheques para pagar sus deudas, que habían acariciado su rostro en las noches, que habían sostenido las suyas cuando él decía estar estresado o deprimido. Y todo ese tiempo, él había estado viviendo una mentira, cumpliendo con una obligación, soportándome como si yo fuera una carga. Le agradecí a Ricardo por su honestidad y por haberme defendido frente a Tomás. Le pedí que, por favor, mantuviera esto en confidencialidad por el momento, que necesitaba tiempo para procesar todo y decidir qué hacer. Él asintió comprensivamente y me aseguró que podía contar con su apoyo y con el de toda la empresa.
Me ofreció incluso apoyo legal si lo necesitaba. Salí de ese edificio con las piernas temblorosas, entré a mi automóvil y me quedé sentada en el estacionamiento durante casi una hora, llorando en silencio. Mi teléfono sonó varias veces. Era Tomás. Probablemente ya había llegado a casa y se preguntaba dónde estaba yo. No contesté. No podía hablar con él todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Necesitaba entender cómo había sido tan ciega durante todos estos años. Para entender completamente esta historia, necesito llevarlos atrás en el tiempo, a cuando todo comenzó. Hace 16 años yo tenía 24 años y acababa de terminar mi carrera en pedagogía. Había conseguido mi primer trabajo como maestra en una escuela primaria pública en el centro de la ciudad, un lugar humilde, pero lleno de niños maravillosos que necesitaban educación de calidad. Yo amaba mi trabajo con todo mi corazón. Siempre había querido ser maestra, desde que era niña. Mi tío Esteban, el hermano mayor de mi padre, era un empresario millonario que había construido un imperio desde cero, pero siempre respetó mi decisión de seguir mi propia vocación en lugar de unirme directamente al negocio familiar. Mi tío Esteban era un hombre extraordinario, alto, de presencia imponente, con una mente brillante para los negocios pero un corazón enorme para su familia. Él y mi tía Socorro nunca pudieron tener hijos, así que me adoptaron emocionalmente como su hija. Desde que yo era pequeña, mi tío me llevaba a su oficina los fines de semana y me enseñaba sobre finanzas, sobre negociación, sobre liderazgo. Me decía que algún día, cuando él ya no estuviera, yo sería quien llevaría adelante el legado de la familia Salinas. Pero nunca me presionó. Siempre me dijo que siguiera mi corazón, que hiciera lo que me hiciera feliz y que el dinero y los negocios estarían ahí cuando yo los necesitara. Cuando mi tío supo que yo quería ser maestra, me apoyó completamente. Me pagó toda la carrera. Me compró un departamento pequeño pero cómodo cerca de la escuela donde trabajaría y me dio un fondo de ahorro que yo podría usar en caso de emergencia. Pero me pidió un favor. Me pidió que mantuviera en secreto mi conexión con él y con Grupo Empresarial Monterrey. Me explicó que había visto cómo el dinero y el poder cambiaban a las personas, cómo atraían a gente interesada solo en lo material. Me dijo que si yo quería encontrar el amor verdadero, si quería tener amistades genuinas, necesitaba que la gente me conociera por quien yo era realmente, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Así que hicimos un pacto. Yo usaría mi apellido materno, Salinas, en mi vida profesional y personal, pero nunca mencionaría mi relación con Grupo Empresarial Monterrey. Y funcionó, al menos durante un tiempo. Conocí a Tomás en una cafetería cerca de la escuela donde yo trabajaba. Él era ingeniero industrial, trabajaba para una empresa mediana de manufactura y parecía ser un hombre trabajador y honesto. Era guapo, de sonrisa fácil y me hacía reír. Comenzamos a salir y durante los primeros meses todo fue maravilloso. Él me trataba con respeto, me llevaba a lugares sencillos pero románticos y parecía genuinamente interesado en mi trabajo como maestra. Nunca le mencioné nada sobre mi tío o sobre mi situación económica real. Él sabía que yo tenía un departamento propio, pero asumió que lo había comprado con un crédito o que mis padres me habían ayudado, y yo nunca lo corregí. Después de un año de relación, quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente completamente inesperado. Estábamos en una relación seria, hablábamos de futuro, y cuando le di la noticia a Tomás, él reaccionó de manera que me pareció perfecta. Me abrazó, me dijo que estaba feliz, que nos casaríamos y formaríamos una familia hermosa. Su familia, especialmente su madre, doña Hortensia Mendoza, una mujer tradicional y religiosa, insistió en que nos casáramos lo antes posible. Yo acepté, emocionada por la idea de formar una familia con el hombre que amaba. La boda fue sencilla, en el jardín de la casa de mis padres, con solo nuestras familias y amigos cercanos. Mi tío Esteban asistió, por supuesto, pero se presentó simplemente como mi tío favorito, un empresario retirado.
Nadie, ni siquiera Tomás, sospechó la verdadera magnitud de su fortuna o su influencia. Después de la boda, Tomás y yo nos mudamos a mi departamento. Él quería que buscáramos algo más grande, pero yo le dije que por el momento estaba bien, que podíamos ahorrar para el futuro. La verdad era que yo tenía más que suficiente dinero para comprar una casa enorme, pero no quería revelar eso todavía. Quería que nuestra relación se construyera sobre bases sólidas, no sobre mi cuenta bancaria. Nuestro hijo Sebastián nació 9 meses después de la boda. Fue el día más feliz de mi vida. Era un bebé hermoso, sano, lleno de vida. Tomás parecía ser un padre dedicado al principio. Se desvelaba conmigo cuando Sebastián lloraba por las noches, cambiaba pañales, jugaba con él. Yo pensaba que éramos una familia perfecta, pero con el tiempo comencé a notar cambios en Tomás. Se volvió más distante, más irritable. Empezó a llegar tarde a casa, a poner excusas sobre reuniones de trabajo que se extendían. Había noches en las que llegaba oliendo a perfume de mujer, pero cuando yo le preguntaba, él me decía que era de alguna compañera de trabajo, que habían tenido que trabajar juntos en un proyecto. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Los problemas laborales de Tomás comenzaron cuando Sebastián tenía 3 años. Lo despidieron de su empresa por bajo rendimiento. Él me dijo que había sido injusto, que su jefe lo tenía envidia, que lo habían usado como chivo expiatorio. Yo lo apoyé completamente. Le dije que no se preocupara, que yo podía mantener a la familia con mi salario de maestra mientras él buscaba otro empleo. Lo que Tomás no sabía era que yo también recibía dividendos anuales de las acciones de Grupo Empresarial Monterrey, cantidades que depositaba en una cuenta separada que él nunca vio. Usaba ese dinero para pagar gastos extras, para las vacaciones familiares, para los regalos de Navidad. Siempre le decía que había ahorrado o que mis padres nos habían ayudado. Durante los siguientes años, Tomás tuvo varios empleos que nunca duraban más de 1 año o 2. Siempre había algún problema. Siempre alguien más tenía la culpa. Yo comencé a darme cuenta de que tal vez el problema no eran los empleadores, sino él. Pero era mi esposo, el padre de mi hijo, y yo había hecho un compromiso. Además, a pesar de todo, había momentos en los que él era cariñoso, en los que parecía ser el hombre del que me había enamorado. Esos momentos me daban esperanza de que las cosas mejorarían. Mi tío Esteban falleció hace 3 años, cuando yo tenía 37. Fue devastador para mí. Él había sido más que un tío, había sido un mentor, un segundo padre, mi mayor apoyo. En su testamento me dejó el 51% de las acciones de Grupo Empresarial Monterrey, convirtiéndome en la accionista mayoritaria y presidenta del consejo. El resto de las acciones se distribuyeron entre otros familiares y ejecutivos de confianza. También me dejó una carta personal en la que me decía que confiaba en que yo sabría cuándo era el momento correcto de asumir completamente mi papel en la empresa, pero que mientras tanto podía seguir viviendo la vida que había elegido. Me recordó que el poder que ahora tenía era una responsabilidad, pero también una herramienta que podía usar para protegerme y proteger a quienes amaba. Decidí mantener mi papel en la empresa en secreto, al menos en mi vida personal. Asistía a las juntas del consejo usando mi nombre completo, Carla Salinas Mendoza, pero pedí que en todos los documentos oficiales y comunicados de prensa se usara solo mis iniciales, K.S. Mendoza, para evitar que alguien de mi círculo personal hiciera la conexión. Los ejecutivos de la empresa, incluido Ricardo Fuentes, respetaron mi deseo de privacidad. Seguí trabajando como maestra, seguí viviendo en el mismo departamento, seguí fingiendo que mi vida era normal y modesta. Y Tomás nunca sospechó nada. Hace 6 meses, Tomás perdió su último empleo. Esta vez me dijo que había sido despedido porque la empresa estaba recortando personal debido a la crisis económica. Yo sabía que probablemente había más en esa historia, pero no quise presionar. Lo apoyé como siempre lo había hecho.
Le dije que no se preocupara, que buscaríamos juntos nuevas oportunidades. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de recomendarlo para una posición en Grupo Empresarial Monterrey. Pensé que finalmente podría ayudarlo a tener un trabajo estable en una empresa sólida, donde yo podría asegurarme de que fuera tratado justamente. Hablé discretamente con Ricardo Fuentes y le pedí que considerara a Tomás para una posición de gerente de operaciones. Ricardo aceptó, aunque me advirtió que la entrevista sería seria y profesional, que no habría favoritismos solo porque era mi esposo. Yo le dije que eso era exactamente lo que quería, que Tomás necesitaba ganarse el puesto por sus propios méritos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías contado a tu esposo sobre tu verdadera situación económica desde el principio? ¿O también habrías querido proteger tu privacidad y asegurarte de que te amara por quien eres, no por lo que tienes? Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Ahora volvamos al presente, a ese martes devastador en el que descubrí la verdad. Después de salir de las oficinas de Grupo Empresarial Monterrey, conduje sin rumbo fijo durante horas. Necesitaba procesar todo lo que había escuchado, todo lo que había visto en ese video. Las palabras de Tomás resonaban en mi cabeza una y otra vez. Vino por compromiso, nunca me amó de verdad. Yo había sido una obligación, un error que él había tenido que aceptar. 15 años de matrimonio, 15 años de apoyo incondicional, de sacrificios, de amor genuino de mi parte, y todo había sido una mentira para él. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, decidí que era hora de enfrentar la situación. Conduje de regreso a casa, preparándome mentalmente para lo que vendría. Cuando entré al departamento, Tomás estaba sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Se veía destruido, pero yo ya no sentía compasión por él, solo sentía una fría determinación. Él levantó la vista cuando me escuchó entrar, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Se puso de pie rápidamente y se acercó a mí, intentando abrazarme, pero yo di un paso atrás. Me preguntó dónde había estado, por qué no había contestado sus llamadas. Su voz temblaba y podía ver el pánico en sus ojos. Yo lo miré directamente y le pregunté con voz calmada y fría cómo había estado su entrevista. Él se quedó paralizado, su rostro palideció aún más y supe que sabía que yo estaba al tanto de todo. Tartamudeó, intentó decir algo pero las palabras no salían. Entonces yo hablé. Le dije que Ricardo Fuentes me había llamado, que me había contado todo lo que él había dicho durante la entrevista. Le dije que había visto el video, que había escuchado con mis propios oídos cómo describía nuestro matrimonio como un compromiso forzado, cómo me describía a mí como un error. Tomás intentó explicarse. Me dijo que había estado nervioso, que había dicho cosas que no pensaba realmente, que había sido un malentendido. Pero yo lo interrumpí. Le pregunté directamente si era cierto que nunca me había amado, si era cierto que solo se había casado conmigo por obligación. Él abrió la boca, la cerró y finalmente, después de un largo silencio, asintió lentamente. Me dijo que al principio no me amaba, que se había sentido atrapado cuando le dije que estaba embarazada, pero que con el tiempo había aprendido a quererme, a su manera, que yo era una buena madre, una buena esposa, pero que sí, había otra mujer antes de mí, una mujer que él realmente había amado, pero que había tenido que dejar ir. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero mantuve la compostura. Le pregunté quién era esa mujer. Él dudó, pero finalmente me dijo su nombre. Se llamaba Patricia Vega y había sido su compañera de trabajo en su primer empleo. Me contó que habían tenido una relación seria, que incluso habían hablado de casarse, pero que cuando yo quedé embarazada, él tuvo que terminar con ella porque su familia, especialmente su madre, lo había presionado para que hiciera lo correcto y se casara conmigo. Me dijo que Patricia nunca lo había perdonado, que ella se había mudado a otra ciudad y que él nunca había vuelto a saber de ella. Le pregunté si durante todos estos años había seguido pensando en ella, si me había comparado con ella. Él no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente.
Entonces le hice la pregunta que más me dolía. Le pregunté si alguna vez me había sido infiel. Él bajó la mirada y después de un momento asintió. Me confesó que había tenido varias aventuras a lo largo de nuestro matrimonio. Encuentros casuales con compañeras de trabajo, con mujeres que conocía en bares cuando decía que salía con amigos. Me dijo que nunca había sido nada serio, que solo había sido para llenar un vacío, para sentirse vivo, que conmigo todo era rutina, obligación, responsabilidad. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero yo seguía de pie, firme, sin derrumbarme. Le dije que necesitaba saber una cosa más. Le pregunté si en algún momento, en algún punto de estos 15 años, había sentido algo genuino por mí. Él me miró a los ojos y me dijo que sí, que había momentos en los que me apreciaba, en los que valoraba todo lo que yo hacía por él y por Sebastián, pero que nunca había sido amor verdadero, que siempre había sentido que le faltaba algo, que su vida no era lo que había soñado. Asentí lentamente, procesando toda esa información. Entonces le dije algo que lo dejó completamente desconcertado. Le dije que yo también tenía una confesión que hacer, que durante todos estos años yo también había guardado un secreto. Él me miró confundido, preguntándome de qué estaba hablando. Yo respiré profundamente y le dije que yo no era solo una maestra de primaria con un salario modesto, que yo era la heredera de Grupo Empresarial Monterrey, la empresa donde él había tenido su entrevista esa mañana, que yo era la dueña mayoritaria, la presidenta del consejo, y que había sido yo quien había recomendado que lo entrevistaran para darle una oportunidad. La expresión en el rostro de Tomás fue inolvidable. Primero fue confusión, luego incredulidad y finalmente horror puro cuando entendió las implicaciones de lo que yo acababa de revelar. Me preguntó si era cierto, si estaba bromeando. Yo saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico corporativo y le mostré varios mensajes donde yo daba instrucciones a ejecutivos de alto nivel, donde firmaba aprobaciones de proyectos millonarios, donde mi título aparecía claramente como presidenta del Consejo de Accionistas de Grupo Empresarial Monterrey. Él leyó los correos con los ojos muy abiertos, su rostro cada vez más pálido. Le expliqué todo. Le conté sobre mi tío Esteban, sobre cómo me había dejado su imperio, sobre cómo yo había decidido mantenerlo en secreto para proteger mi privacidad y para asegurarme de que las personas en mi vida me quisieran por quien yo era, no por mi dinero. Le dije que el departamento donde vivíamos era mío, pagado completamente, sin hipoteca, que el automóvil que yo conducía estaba a mi nombre, pagado en efectivo, que las vacaciones familiares que habíamos tomado, los regalos que le había dado, todo había sido pagado con mi propio dinero, no con ahorros de mi salario de maestra, que yo había estado apoyándolo económicamente durante años sin que él lo supiera, porque quería que él sintiera que era el proveedor, que tenía dignidad. Tomás se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Murmuraba una y otra vez que no podía creerlo, que cómo era posible que yo hubiera guardado ese secreto durante tanto tiempo. Le dije que había sido fácil, porque él nunca se había interesado realmente en mi vida, en mis actividades fuera del hogar, que cuando yo decía que tenía reuniones de padres de familia o juntas escolares, muchas veces en realidad estaba en juntas del consejo de la empresa, que cuando viajaba supuestamente a cursos de capacitación docente, en realidad estaba en conferencias empresariales o visitando las sedes de la compañía en otras ciudades, que él había estado tan absorto en sí mismo, en sus propios problemas y frustraciones, que nunca había notado nada. Entonces Tomás hizo algo que me sorprendió. Se arrodilló frente a mí y comenzó a suplicar. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que había sido un idiota, que no sabía lo que tenía hasta que lo había perdido. Me prometió que cambiaría, que me amaría de verdad, que podíamos empezar de nuevo. Me dijo que ahora entendía mi valor, que yo era una mujer increíble y que él había sido un tonto al no verlo antes. Pero yo sabía la verdad. No estaba arrepentido de haberme lastimado. Estaba arrepentido de haber perdido acceso a mi dinero y mi poder. Le dije que se levantara, que dejara de humillarse,
Le dije que nuestro matrimonio había terminado, que no había vuelta atrás, que yo había pasado 15 años amándolo genuinamente, apoyándolo incondicionalmente, y que él había pasado esos mismos 15 años sintiéndose atrapado, engañándome, despreciándome en secreto, que yo merecía algo mejor, que merecía a alguien que me amara de verdad, no por mi dinero, sino por quien yo era. Le dije que al día siguiente hablaría con mis abogados para iniciar el proceso de divorcio. Tomás intentó argumentar. Me dijo que pensara en Sebastián, en nuestra familia. Le respondí que Sebastián era precisamente la razón por la que yo no podía seguir en ese matrimonio, que no quería que mi hijo creciera viendo una relación basada en mentiras y resentimiento, que quería que él aprendiera que el amor verdadero existe, que las relaciones deben ser de respeto mutuo y honestidad, que mantenerme en un matrimonio falso solo por las apariencias sería el peor ejemplo que podría darle. Esa noche, Tomás durmió en el sofá. Yo me encerré en nuestra habitación y finalmente me permití llorar. Lloré por todos esos años perdidos, por el amor que había dado a alguien que nunca lo valoró, por la traición y el engaño. Pero también lloré de alivio, porque finalmente conocía la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Ya no tenía que vivir en la incertidumbre, preguntándome si algo estaba mal conmigo, si no era suficiente. Ahora sabía que el problema nunca había sido yo. El problema había sido él y su incapacidad de amar genuinamente. A la mañana siguiente llamé a mi abogada personal, la licenciada Mónica Salcedo, una mujer brillante y despiadada que había trabajado con mi tío Esteban durante años. Le conté toda la situación y le pedí que preparara los papeles del divorcio. Le dije que quería que el proceso fuera rápido pero justo, que Tomás tendría derecho a ver a Sebastián, pero que yo tendría la custodia principal, que no le pediría pensión alimenticia, obviamente, pero que tampoco le daría ni un peso más de lo que legalmente le correspondiera. Mónica me aseguró que se encargaría de todo y que en cuestión de días tendríamos los documentos listos. También llamé a Ricardo Fuentes y le agradecí nuevamente por haberme informado sobre lo que había pasado en la entrevista. Le pedí que mantuviera la confidencialidad sobre mi identidad por un poco más de tiempo, hasta que yo pudiera manejar la situación personal. Él me aseguró que podía contar con su discreción absoluta y me ofreció su apoyo en lo que necesitara. Durante los siguientes días, la tensión en el departamento era insoportable. Tomás intentaba constantemente hablar conmigo, convencerme de que le diera otra oportunidad. Me traía flores, me preparaba el desayuno, trataba de ser el esposo perfecto que nunca había sido. Pero yo sabía que todo era actuación, desesperación por no perder su estilo de vida cómodo. Yo me mantenía firme en mi decisión. Le hablaba solo lo necesario, principalmente sobre temas relacionados con Sebastián. Mi hijo, que en ese momento tenía 14 años, se dio cuenta de que algo estaba mal. Una noche se acercó a mí y me preguntó directamente si su papá y yo nos íbamos a divorciar. Yo decidí ser honesta con él. Hasta cierto punto. Le dije que sí, que su papá y yo habíamos decidido separarnos porque ya no éramos felices juntos. Le aseguré que ambos lo amábamos muchísimo, que eso nunca cambiaría, y que haríamos todo lo posible para que él no sufriera por nuestra decisión. Sebastián lloró y yo lo abracé fuertemente. Le prometí que todo estaría bien, que aunque las cosas cambiarían, él siempre tendría el amor y el apoyo de ambos padres. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil como esta, donde sabías que era lo correcto pero también sabías que lastimaría a las personas que amas? ¿Cómo lo manejaste? Una semana después de la entrevista desastrosa de Tomás, los papeles del divorcio estaban listos. La licenciada Mónica Salcedo vino personalmente para entregármelos. Tomás estaba en casa cuando ella llegó, y la expresión en su rostro cuando vio los documentos legales fue de completa derrota. Mónica le explicó los términos del divorcio de manera profesional pero firme. Yo me quedaría con el departamento, que siempre había sido mío. Tendría la custodia principal de Sebastián, pero Tomás tendría derecho a visitarlo cada fin de semana y la mitad de las vacaciones. No habría pensión alimenticia para ninguno de los dos, ya que ambos éramos adultos capaces de mantenerse.
Sin embargo, yo seguiría cubriendo todos los gastos de Sebastián, incluyendo su educación, salud y actividades extracurriculares. Tomás leyó los documentos con manos temblorosas, intentó negociar, pidió más tiempo, sugirió terapia de pareja, pero yo me mantuve firme. Le dije que tenía 3 días para firmar los papeles voluntariamente o de lo contrario procederíamos de manera contenciosa, lo cual sería mucho más largo y doloroso para todos. También le dejé claro que si intentaba pelear por la custodia de Sebastián o por una parte de mis bienes, yo no dudaría en usar todos mis recursos legales para defenderme, y que él no querría enfrentarse a los abogados de Grupo Empresarial Monterrey. Finalmente, después de 2 días de pensarlo, Tomás firmó los papeles. La licenciada Mónica se encargó de procesarlos rápidamente, y en cuestión de semanas, nuestro divorcio fue oficial. Tomás se mudó a un departamento pequeño que rentó con el dinero que había ahorrado de sus empleos anteriores. Yo le di algo de dinero para que pudiera amueblar el lugar y tener un espacio digno para cuando Sebastián lo visitara, no porque se lo debiera, sino porque quería que mi hijo tuviera un ambiente cómodo en ambos hogares. La noticia del divorcio se extendió rápidamente entre nuestras familias y amigos. La madre de Tomás, doña Hortensia, me llamó furiosa, acusándome de destruir a su hijo, de ser una mujer sin corazón que abandonaba a su familia. Le expliqué calmadamente que había sido su hijo quien había destruido nuestro matrimonio con sus mentiras y engaños, pero ella no quiso escuchar. Me dijo que yo siempre había sido demasiado orgullosa, demasiado independiente, que eso era lo que había alejado a Tomás. Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa familia nunca me había valorado realmente. Mis propios padres, por otro lado, me apoyaron completamente. Ellos siempre habían sospechado que algo no estaba bien en mi matrimonio, aunque nunca habían dicho nada por respeto a mi decisión. Mi madre me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por tener el valor de dejar una relación que no me hacía feliz. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero mucho amor, simplemente me dijo que siempre estaría ahí para mí y para Sebastián, sin importar qué. Los primeros meses después del divorcio fueron de ajuste. Sebastián pasaba los fines de semana con su padre, y aunque al principio fue difícil para él adaptarse a tener 2 hogares, poco a poco encontró su ritmo. Yo me enfoqué en mi trabajo como maestra y en mis responsabilidades con Grupo Empresarial Monterrey. Decidí que era tiempo de ser más activa en la empresa, de dejar de esconderme detrás de iniciales y seudónimos. Comencé a asistir a más reuniones en persona, a tomar decisiones más visibles, a hacer crecer el legado que mi tío me había dejado. Fue durante este tiempo que conocí a René Villalobos, el director de operaciones de una de nuestras subsidiarias. René era un hombre de 42 años, divorciado, con 2 hijas adolescentes. Era inteligente, trabajador y tenía un sentido del humor sutil que me hacía sonreír. Nos conocimos en una junta del consejo donde él estaba presentando un proyecto innovador para expandir nuestras operaciones a Centroamérica. Me impresionó su profesionalismo y su pasión por su trabajo. Después de la junta, René se acercó a mí y me felicitó por las preguntas incisivas que había hecho durante su presentación. Me dijo que era refrescante trabajar para una presidenta del consejo, que realmente entendía los detalles del negocio, no solo los números en un balance. Conversamos durante unos minutos sobre el proyecto y luego la conversación derivó hacia temas más personales. Le mencioné que era maestra además de empresaria y él me contó que su ex esposa también era educadora. Había una conexión inmediata, una facilidad en la conversación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Durante los siguientes meses, René y yo trabajamos juntos en varios proyectos. Siempre manteníamos las cosas profesionales en la oficina, pero ocasionalmente nos quedábamos después de las reuniones para tomar un café y charlar. Él me contaba sobre sus hijas, sobre los retos de ser padre soltero. Yo le contaba sobre Sebastián, sobre mi divorcio reciente, sobre cómo estaba redescubriendo quién era yo fuera de mi rol de esposa. René nunca juzgó, siempre escuchó con atención y empatía. Una tarde, después de una junta particularmente larga y exitosa, René me invitó a cenar para celebrar.
Dudé por un momento, preguntándome si era apropiado, si estaba lista para algo así, pero luego decidí que sí, que merecía permitirme conocer a alguien nuevo, a alguien que me viera realmente por quien yo era. Acepté la invitación. La cena fue maravillosa. Fuimos a un restaurante elegante pero acogedor en el centro de la ciudad. Conversamos durante horas sobre todo y nada, sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras experiencias. René me contó sobre su divorcio, que había sido amigable pero doloroso. Su ex esposa se había enamorado de otra persona y aunque él la había perdonado, había tardado años en sanar. Me dijo que había aprendido que el amor verdadero no se puede forzar, que o está o no está, y que fingir solo causa más dolor a largo plazo. Le conté sobre Tomás, sobre cómo había descubierto que nuestro matrimonio había sido una mentira. René me escuchó con atención, y cuando terminé de hablar tomó mi mano sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que cualquier hombre que no valorara a una mujer como yo era un completo idiota, y que su pérdida era la ganancia de alguien más. Me sonrojé, y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, apreciada, deseada de una manera genuina. No pasó nada más esa noche más allá de una despedida cordial en el estacionamiento, pero ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y personales. Comenzamos a enviarnos mensajes fuera del horario laboral, a compartir detalles de nuestro día a día. Finalmente, René me pidió oficialmente que saliéramos, no como colegas, sino como dos personas interesadas en conocerse mejor. Acepté sin dudarlo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con cuidado y respeto mutuo. René nunca me presionó, siempre respetó mis tiempos y mis límites. Conoció a Sebastián después de varios meses de estar saliendo, y mi hijo lo aceptó sorprendentemente bien. René era paciente con él, le hablaba de igual a igual. Nunca trató de reemplazar a su padre, solo quería ser un amigo, un apoyo adicional en su vida. Mientras tanto, Tomás seguía luchando con su nueva realidad. Había conseguido un trabajo en una empresa pequeña, con un salario mucho menor al que hubiera tenido en Grupo Empresarial Monterrey. Vivía en un departamento modesto, y cada vez que venía a recoger a Sebastián, yo podía ver la amargura en sus ojos. Sabía que se arrepentía, no de haberme perdido a mí, sino de haber perdido la oportunidad de vivir una vida de lujo y comodidad que ni siquiera sabía que estaba a su alcance. Un día, aproximadamente un año después de nuestro divorcio, Tomás apareció en mi puerta sin avisar. No era su fin de semana con Sebastián, y yo estaba a punto de salir a una cena con René. Tomás se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas. Me pidió que habláramos, que le diera solo unos minutos. Yo dudé, pero finalmente lo dejé pasar. Tomás se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá, donde tantas veces habíamos visto películas en familia, donde habíamos discutido sobre cosas triviales, donde él había dormido esa última noche antes de que nuestro matrimonio terminara oficialmente. Me miró con ojos suplicantes y me dijo que había cometido el error más grande de su vida, que había estado yendo a terapia, trabajando en sí mismo, tratando de entender por qué había sido tan ciego y estúpido, que finalmente se había dado cuenta de que lo que habíamos tenido era valioso, que yo era valiosa, y que él lo había arruinado todo por su orgullo y su egoísmo. Le pregunté qué quería de mí. Él me dijo que quería otra oportunidad, que quería demostrarme que podía ser el hombre que yo merecías, el esposo que debió haber sido desde el principio. Le respondí con calma pero firmeza que era demasiado tarde, que yo había seguido adelante con mi vida, que había encontrado paz y felicidad sin él, que estaba viendo a alguien más, alguien que me valoraba desde el primer día, sin necesidad de perderme primero para darse cuenta de mi valor. La expresión en el rostro de Tomás fue de puro dolor. Me preguntó quién era esa persona, si era alguien de la empresa. Le dije que eso ya no era de su incumbencia, que mi vida personal ya no le concernía. Él se puso de pie bruscamente, con lágrimas en los ojos, y me dijo que yo era cruel, que no tenía corazón. Le respondí que no,
que yo simplemente había aprendido a valorarme a mí misma, a no conformarme con migajas de afecto cuando merecía un amor completo y genuino. Tomás salió de mi departamento ese día, y aunque siguió siendo parte de la vida de Sebastián como su padre, nuestra relación se volvió puramente funcional. Nos comunicábamos solo sobre asuntos relacionados con nuestro hijo y nada más. Él eventualmente comenzó a salir con otras mujeres, buscando tal vez llenar el vacío que había creado con sus propias acciones. Yo sinceramente le deseaba que encontrara felicidad, pero sabía que primero tenía que hacer las paces consigo mismo. Mi relación con René continuó floreciendo. Después de 2 años de estar juntos, él me propuso matrimonio en una cena íntima en su casa, rodeados de nuestros hijos. Fue simple, genuino, perfecto. Acepté sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la playa, con solo nuestras familias y amigos más cercanos. Sebastián fue el padrino, y las hijas de René fueron las damas de honor. Fue un día lleno de amor verdadero, de promesas genuinas, de un futuro construido sobre bases sólidas de respeto y honestidad. Hoy, 3 años después de mi divorcio de Tomás, soy más feliz de lo que nunca imaginé que podría ser. Sigo trabajando como maestra porque es mi pasión, pero también he asumido un papel más activo en Grupo Empresarial Monterrey. Hemos expandido la empresa a nuevos mercados. Hemos creado programas de responsabilidad social que apoyan la educación en comunidades marginadas y hemos triplicado nuestros ingresos. Mi tío Esteban estaría orgulloso. Sebastián, ahora de 17 años, está en su último año de preparatoria y planea estudiar administración de empresas. Tiene una relación cordial con su padre, pero sabe la verdad sobre lo que pasó en nuestro matrimonio. No se lo conté yo, él lo descubrió por sí mismo al hacerle preguntas a Tomás cuando tuvo la edad suficiente para entender. Me dijo que estaba orgulloso de mí por haber tenido el valor de dejar una relación que no me hacía feliz y que quería encontrar un amor como el que tengo con René cuando llegara su momento. René y yo hemos creado una familia mezclada hermosa. Sus hijas me han aceptado como una figura materna adicional en sus vidas y Sebastián adora a sus hermanastras. Vivimos en una casa grande que compramos juntos, donde hay espacio para todos y para crear nuevos recuerdos felices. Cada noche, cuando nos sentamos a cenar en familia, siento una gratitud inmensa por cómo se desarrollaron las cosas. En cuanto a Tomás, la última vez que supe de él a través de Sebastián, había encontrado una nueva pareja, una mujer divorciada con un hijo pequeño. Sebastián me contó que su padre parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por ser mejor persona, por ser un mejor compañero. Espero sinceramente que sea cierto, que haya aprendido de sus errores y que pueda darle a alguien más el amor y el compromiso que nunca pudo darme a mí. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que la humillación que sufrí ese día, cuando descubrí las palabras de Tomás en la entrevista, fue en realidad un regalo disfrazado. Fue el empujón que necesitaba para finalmente abrir los ojos, para dejar de vivir en la negación, para valorarme lo suficiente como para exigir más de la vida. Si Ricardo Fuentes no me hubiera llamado ese día, si no me hubiera mostrado ese video, probablemente seguiría en un matrimonio sin amor, sacrificando mi felicidad por mantener una fachada de familia perfecta. La peor humillación se convirtió en mi mayor liberación. Aprendí que el amor verdadero no se tiene que rogar, no se tiene que forzar, no se tiene que ganar. El amor verdadero simplemente es. Y cuando encuentras a alguien que te ama genuinamente, por quien eres en tu esencia, no por lo que tienes o lo que puedes darle, entonces sabes que has encontrado algo real, algo que vale la pena proteger y nutrir. También aprendí que el poder no está solo en el dinero o en la posición social. El verdadero poder está en conocer tu propio valor, en tener la fortaleza de alejarte de situaciones que te dañan, en tener el coraje de comenzar de nuevo cuando sea necesario. Yo tenía poder económico durante todo mi matrimonio con Tomás, pero no tenía poder personal hasta que decidí usarlo para liberarme. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto?
¿Habrías perdonado a tu pareja si descubrieras que tu matrimonio había sido una mentira durante todos esos años? ¿O también habrías tomado la decisión de seguir adelante? Hoy, cuando miro hacia atrás a esa mujer que era hace 3 años, la mujer que lloraba en el estacionamiento de Grupo Empresarial Monterrey, después de descubrir la verdad, siento compasión por ella, pero también admiración. Ella tuvo el valor de enfrentar una verdad dolorosa en lugar de seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia. Ella tuvo la fuerza de reconstruirse a sí misma, de no permitir que la traición de otra persona definiera su valor. Ella decidió que merecía más y luchó por conseguirlo. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por una situación similar es este: tu valor no depende de cómo te trate otra persona. No importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te valora, si te ve como una obligación en lugar de una bendición, entonces no es la persona correcta para ti, y está bien alejarte. Está bien priorizar tu propia felicidad y bienestar. No es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio es la base de todo lo demás. También quiero decirles que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Yo tenía 40 años cuando me divorcié, con un hijo adolescente y una vida completamente establecida. Hubiera sido fácil quedarme en esa situación por miedo al cambio, por miedo a estar sola, por miedo al qué dirán. Pero elegí el cambio, elegí la incertidumbre, elegí la posibilidad de algo mejor. Y valió la pena cada momento de incomodidad, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio preguntándome si había tomado la decisión correcta. La vida tiene una manera extraña de ponerte exactamente donde necesitas estar. Ese día horrible en la oficina de Ricardo Fuentes, cuando escuché las palabras de Tomás y sentí que mi mundo se derrumbaba. En realidad, fue el comienzo de algo nuevo y hermoso. Fue el día en que dejé de vivir para otros y comencé a vivir para mí misma. Fue el día en que mi poder secreto, ese poder económico y social que había mantenido oculto durante tanto tiempo, finalmente se convirtió en algo más que números en una cuenta bancaria. Se convirtió en la herramienta que me permitió liberarme, reconstruirme y crear la vida que realmente quería. Y para aquellos que piensan que usé mi dinero y mi posición de manera vengativa, déjenme aclarar algo. Yo no arruiné a Tomás. Él se arruinó a sí mismo con sus palabras y sus acciones. Yo simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. No usé mi poder para destruirlo, lo usé para liberarme. Hay una diferencia enorme entre venganza y justicia, entre castigar y simplemente dejar que alguien enfrente la realidad que creó. Tomás perdió la oportunidad de trabajar en Grupo Empresarial Monterrey, no porque yo lo vetara, sino porque él mismo se descalificó con sus comentarios irrespetuosos sobre mí durante la entrevista. Perdió nuestro matrimonio no porque yo fuera cruel o inmisericorde, sino porque él nunca estuvo realmente comprometido con él. Perdió la oportunidad de ser parte de mi éxito y mi felicidad, no porque yo se lo negara, sino porque él nunca valoró lo que tenía hasta que lo perdió. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. ¿Has descubierto verdades dolorosas sobre tu relación que cambiaron todo? ¿Has tenido que tomar la decisión difícil de alejarte de alguien que amas porque sabías que no era saludable para ti? ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que estas historias resuenan con personas de todo el mundo, que no estamos solas en nuestras experiencias y nuestras luchas. Recuerda siempre que mereces ser amada genuinamente, que mereces respeto, honestidad y compromiso real. No te conformes con menos de lo que mereces solo por miedo a estar sola o por lealtad malentendida. La vida es demasiado corta para vivirla en una relación que te hace sentir menos de lo que eres. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde descubres que has sido engañada o traicionada, recuerda que tienes el poder de elegir tu propia respuesta. Puedes elegir quedarte y seguir sufriendo, o puedes elegir irte y construir algo mejor. La elección siempre es tuya. Mi nombre es Carla, tengo 43 años ahora,
Y esta es mi historia de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor triunfo. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de la familia de Venganza Final. Y recuerda siempre valorarte a ti misma tanto como valoras a los demás. Hasta la próxima historia.